Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 1 de abril del 2020 y claramente estamos en medio de una de las crisis más profundas de la historia moderna, con el efecto combinado de un sistema financiero que está estallando, tanto como la pandemia del coronavirus que está propagándose. Es claro que la vieja manera de pensar ya no funciona. Así que, Helga, ¿cuál es tu análisis, especialmente con la situación en Estados Unidos, que parece salirse fuera de control? Sí, es una crisis sin precedentes, y yo creo que nadie de nosotros ha vivido algo como eso durante nuestras vidas. Tal vez fue así durante las guerras mundiales, pero rápidamente se pone más seria la situación. Yo creo que alguna gente está cayendo en cuenta muy tarde, pero no se puede evitar porque los elementos son que no solo está golpeando el coronavirus en Estados Unidos y Europa, sino que realmente le va a ir muy mal al sector en desarrollo. Vamos a regresar a eso en un segundo. Pero yo creo que primero, empezando con Estados Unidos, creo que la reunión de ayer del grupo de la Casa Blanca sobre el coronavirus, encabezada por el presidente Trump y sus asesores en política de salud, Fauci y Birx, fue realmente seria y solemne. Lo que ellos dijeron básicamente es que si todo se hace ahora, tal vez el número de muertes pueda reducirse a 100,000 o a 240,000 personas. Pero si las cosas salen mal, podría ser de 1 a 2 millones de personas. En este momento no pareciera que esto va a ser un trabajo fácil. Si ven, por ejemplo, a la situación como en Nueva York y Nueva Jersey, donde están los epicentros con las tasas de infección más altas, que crecen exponencialmente en este momento, esto es muy desesperado. A pesar de que el gobernador Cuomo está tratando de conseguir suficientes ventiladores para el estallido que esperan, él dijo que solo pudo conseguir 2,500 ventiladores de los requeridos en 2 semanas de China, pero que le faltan 15,000. Obviamente, todos los otros estados en Estados Unidos estaban peleando para conseguir los ventiladores hasta que FEMA, el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta, tomó el control y ahora lo está organizando centralmente. Los ventiladores son necesarios en una fase crítica de la infección con el coronavirus, que es lo que salva la vida. Si no hay ventiladores, entonces esas personas simplemente morirán. Esta es una situación muy seria. Para un país industrializado, tiene consecuencias sociales increíbles. Por ejemplo, dejaron salir a los prisioneros de Rikers Island, una famosa cárcel. Y ellos están ahora, porque no tienen otro lugar a donde ir, en la estación Penn Station, donde la organización Ángeles Guardianes les está dando de comer. Luego hay 114,000 niños sin hogar solamente en Nueva York, que solían comer en las escuelas. Así que hay todo tipo de consecuencias sociales que realmente muestran el problema subyacente de la falta de la inversión en la infraestructura, la privatización y el desmantelamiento del sistema de salud en las últimas décadas. Y todo esto está llegando a un momento de una crisis total. Se está haciendo un gran esfuerzo para reequipar algunas de las industrias. Hay un puente aéreo que se ha establecido y están llegando muchos aviones de China y de otros países asiáticos. En total, 50 aviones. Ayer llegó el primer avión ruso a Estados Unidos trayendo ayuda médica. Así que se está llevando a cabo una gran movilización, pero es muy claro que esta es una pandemia y que habrá un desempleo de masas.
Algunas personas dicen que el desempleo en Estados Unidos podría llegar a 30%. Así que esta es una crisis increíble. Helga, tú estás hablando de la crisis que afecta a Estados Unidos y qué tan desesperada es. ¿Qué está pasando ahora en algunos países como África? India está en cuarentena obligatoria. Indonesia ahora está desarrollando una crisis. Obviamente, esto es mucho más peligroso para el sector en desarrollo. Si piensan que Estados Unidos es un país muy industrializado, o por lo menos solía serlo, si van a África o a otras áreas en desarrollo del mundo, supuestamente en desarrollo, pero no son países en desarrollo, les va a ir muy mal. Hay países como Sudáfrica, Kenia. Lagos está completamente abrumada. No tienen ese tipo de sistema de salud. Ya hay enfermedades infecciosas. Está el SIDA, la tuberculosis, la hambruna, la malnutrición. Este es realmente un polvorín. El dirigente de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo que tanto en Estados Unidos y en África, las próximas 2 semanas nos dirán qué tan mal la crisis será, pero hasta ahora hay un cierto factor de retraso, porque debido a la poca conexión de transporte del continente africano al resto del mundo, llegó relativamente tarde, pero ahora está ahí. Y hay un gran peligro de que va a propagarse. Se tiene que la mitad del mundo está de facto en cuarentena. Eso es increíble. Está India, un país de 1.300 millones de habitantes, en una cuarentena. Pero eso obviamente es algo relativo, porque muchos jornaleros, la gente que trabaja y recibe pago por un día de trabajo en las grandes ciudades como Nueva Delhi, ahora están saliendo de esas grandes ciudades porque no están ganando dinero y no tienen reservas. Así que ven esas fotos de esta pobre gente que se sube a los autobuses aglomerados, donde no están en una posición de mantener la distancia social y tratan de llegar a sus casas en la zona rural. Pero no hay un sistema de salud. A pesar del hecho que el primer ministro Modi tuvo un gran éxito con la campaña de limpiar a India y el sistema de salud Modicare, donde él trató de mejorar el sistema de salud. Obviamente, todo esto no es suficiente. Y hay lugares como en Yakarta, Indonesia, que tiene una población de 10 millones de personas. La mitad de la gente no tiene acceso a agua potable. Hay una situación similar en muchos países en desarrollo, incluyendo México, Perú. Así que estamos viendo que hay una crisis mundial sin precedentes. El peligro es que abrumará a los sistemas de salud. No hay suficiente producción. Está llegando ahora el invierno al hemisferio sur y esto va a favorecer la propagación del virus. Probablemente se verá que morirán millones de personas y creo que eso deja claro que necesitamos de manera urgente tener un sistema completamente diferente. Nada continuará como lo era antes. Creo que debemos tener una movilización internacional que ya está llevando a cabo el Instituto Schiller para establecer un nuevo orden económico mundial. Hemos hecho un llamado para que se logre esto por mucho tiempo, pero inmediatamente en esta situación se requiere que haya una cumbre de los países más poderosos. China, Rusia, India, Estados Unidos. Tienen que establecer un nuevo sistema. Lo que se necesita es un sistema completamente nuevo. Todas las reglas de la economía liberal, del modelo neoliberal, de los mercados de mano de obra barata, todo esto debe ser reemplazado.
y se debe comenzar con la creación inmediata de un sistema de salud mundial, donde se construya en cada país un sistema de salud decente. Ese debe ser el inicio de una revolución industrial para todo el mundo. Solo eso funcionará. Eso significa que necesitamos un nuevo sistema de Bretton Woods y un nuevo sistema de crédito para financiar eso. Si están de acuerdo con eso, ayúdennos en esta movilización, porque lo que está en juego son las vidas de muchos millones de personas y quizás ustedes mismos. Hemos visto que el presidente Trump habló con el presidente de China, Xi Jinping, y de Rusia, Putin. ¿Será esto avanzar a la idea de una cumbre? Estas son pláticas bilaterales, pero hasta ahora no hemos visto una respuesta a tu llamado en el nivel necesario. No, yo creo que es un paso en la dirección correcta. El hecho de que Trump y Xi Jinping restablecieron contacto, de que hay discusiones entre los ministros de salud, que Estados Unidos empezó a aceptar este puente aéreo, que Trump empezó a hablar con Putin. Todas estas cosas son positivas, pero no son suficientes. También la propuesta de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que propuso 2.5 billones para construir el sector salud en el mundo en desarrollo, es un paso en la dirección correcta. 1 billón es para la cancelación de sus deudas. 1 billón para reasignar los derechos especiales de giro del FMI a las naciones en desarrollo. 500,000 millones para un plan Marshall. Eso es muy positivo, pero cuando cuentan eso, son pequeñeces, porque construir un sistema de salud mundial necesita mucho más de 500,000 millones de dólares. Eso es para todos los países en desarrollo, no solo para un país. Es para la totalidad de 180. No sé cuántos países en desarrollo hay, pero son 170 o 180 países. Y si se divide esto, no es suficiente. Se está hablando mucho del retraso en llevar a cabo una movilización de emergencia, obtener el equipo y otras cosas. Para mí, el verdadero retraso son los casi 45 años desde que tu esposo dio la alarma en 1974, que un cambio en el sistema financiero hacia un nuevo tipo de sistema colonial neoliberal llevaría a este tipo de pandemias. Obviamente la gente no estaba escuchando. La idea de que no hubo advertencias es completamente falsa, ¿no es verdad? Bueno, él emitió el primer memorando de que las políticas económicas financieras del FMI y del Banco Mundial crearían pandemias en 1973. Luego, en 1974, él inició el equipo de trabajo contra el holocausto biológico que presentó sus estudios a finales de 1974. Yo acabo de volver a leer un informe que él también inició en 1985, que es uno de varios estudios a fondo en los que él predijo por qué esto sucedería. Es decir, primero que nada, hay una conexión entre la esfera biológica, la biosfera y la economía. Si se reduce el nivel de vida y la energía del sistema, de la sociedad económica, entonces las formas inferiores de vida de la biosfera simplemente toman el control. Él lo comparó en ese entonces, y yo creo que es una imagen muy adecuada para el día de hoy. Dijo que la orientación para tener la mano de obra barata en el sector en desarrollo y no permitir el desarrollo en el llamado tercer mundo debía compararse con las economías shaktianas en los campos de concentración de la Alemania nazi. Él dijo que muchas de las muertes en los campos de concentración fueron por obligar a esas personas que estaban en esos campos a hacer trabajo pesado.
Ellos tenían que trabajar gastando de 2,000 a 3,000 calorías, pero solo recibían comida de alrededor de 1,000 calorías. Luego, solo era cuestión de tiempo para que murieran de agotamiento extremo. Esa es una imagen adecuada, porque si se reduce el nivel de vida de los países en desarrollo, innecesariamente negándoles la infraestructura, como lo hizo el Fondo Mundial para la Vida Silvestre en todas sus campañas para arruinar la posibilidad de la construcción de presas y el desarrollo industrial, simplemente evitando el desarrollo con argumentos ecologistas falsos. Lo que se hace entonces es reducir la habilidad de la gente de resistir a las enfermedades. Se disminuye el sistema inmunológico, se vuelve susceptible a las pandemias. Y eso exactamente vemos hoy día. Eso fue claro, lo hablamos sin ambigüedades. Él dijo, estas políticas tendrán más consecuencias que el genocidio de Adolfo Hitler. Y yo absolutamente quiero repetir eso. Cuando se ve a la gente hoy que es indiferente, que dice, ¿qué me importa África? ¿Qué me importa Latinoamérica? Esa gente es el equivalente moral de los criminales de Nuremberg. Si recuerdan, en el juicio de Nuremberg, los jueces dijeron que ya sea sabían o debieron haber sabido sobre lo que estaba pasando en el Tercer Reich. Y respecto a la condición en el sector en desarrollo, se puede decir exactamente lo mismo. La gente que no permite que haya desarrollo, que está más preocupada sobre un pequeño caracol en una esquinita, en lugar de preocuparse por millones de personas, esa gente es la que es criminal. Eso tiene que detenerse. Debemos empezar a reconstruir al mundo. Cada vida en África, en Latinoamérica, en Asia, es tan importante como cualquier niño en Alemania, o en Estados Unidos, o en cualquier otro lugar. Estoy usando conscientemente este lenguaje más duro, porque este exceso de confianza y esta arrogancia de los eurocentristas o los centristas estadounidenses tiene que parar. Estamos en un punto de una crisis de desintegración económica y moral de todo el mundo. Necesitamos un nuevo sistema y eso tiene que movilizarse y debe lograrse. Si no hacemos eso, estamos arriesgando nuestra humanidad, ya sea físicamente, porque aún no está claro si esto no va a conducir a una guerra, como consecuencia de las condiciones de una crisis de desintegración, o llevará a nuestra destrucción moral. Realmente pienso que debemos cambiar esto. Debemos permitir el desarrollo industrial en cada país del mundo y debemos tener un nivel de vida decente. Es muy fácil, porque China ha demostrado cómo hacerlo, que se puede tener el desarrollo de la infraestructura como una precondición para el desarrollo de cada país. Depende de nosotros, en los llamados países occidentales, en Europa y en Estados Unidos, el cambiar nuestra manera de actuar. Yo creo que también es importante regresar a las advertencias de LaRouche a principios de los 70s, donde él identificó a los individuos que estaban comprometidos con la reducción de la población. Estamos viendo algunos de esos mismos comentarios. Lo mencionaste antes. La gente habla, ¡oh, qué maravilloso! ¡Qué azul está el cielo! Hay gente que está alegre de que mueran los ancianos y los llamados comensales inútiles, ¿no es cierto? Hay una revista emblemática del Imperio Británico que acaba de salir con eso hoy día, The Economist. Ellos dicen, ¿no es maravilloso que la economía está parándose? ¿No hay emisiones de CO2? Solo debemos asegurarnos que después de esta crisis no regresemos a lo normal. Hay algunos otros criminales que se dicen ser economistas, que también dicen que si esta crisis para y se acaba, debemos reconstruir la economía y que se debe basar en la protección del clima. Ya hemos hablado de las razones de por qué la ecología verde es exactamente lo que causó esta crisis. Y si regresamos a estas mismas políticas que causaron esta crisis,
Entonces, claramente, no tenemos la aptitud moral para sobrevivir. Helga, tú has hablado de reconstruir todo el sistema de salud mundial. Tuviste una conferencia ayer con jóvenes donde tú les pediste que tomaran la responsabilidad para organizar el proceso para lograr eso. ¿Qué piensas de la capacidad de movilizar a la juventud hoy para lograr esto? Creo que esto fue muy alentador, porque esta fue la primera llamada internacional de jóvenes de este tipo. Hubo alrededor de 75 jóvenes de todo el mundo, de Estados Unidos, México, Perú, Pakistán, África, Europa, China. Yo creo que la discusión realmente reflejó que estos jóvenes están absolutamente moralmente comprometidos para asegurarse de que tengan un futuro. La idea de que cada país tiene el derecho de tener un sistema de salud decente es obvia. Ellos están comprometidos con llevar este mensaje a muchos otros jóvenes, a las universidades. Se comprometieron a difundirlo a otras organizaciones, especialmente en el sector en desarrollo. Todos ellos están enfocados a la idea de que se necesita que los líderes del mundo, de los países más importantes, cambien el sistema. Yo creo que esto es importante porque la gente no ha pensado sobre esto. No te puedes quedar sentado esperando a que pase una crisis. Esta es una pandemia y podría regresar en oleadas. La intersecta la desintegración del sistema financiero, el derrumbe de la economía física. La única manera de salir de eso es tener un sistema completamente nuevo. La mayoría de la gente no se ha puesto a pensar si eso es necesario o posible. O dicen que no se puede hacer eso. Sí, lo pueden hacer. Los hombres crean a los sistemas. No se encuentran en el universo físico. Son hechos por el hombre. Ustedes pueden cambiar el sistema. Si el viejo sistema no sirve para el bien común de la población, debe ser reemplazado. Hemos dicho específicamente muchas veces cómo se puede hacer eso. Se necesita una separación bancaria de una Glass-Steagall mundial. Se debe acabar con la economía de casino. Se debe proteger a los bancos comerciales. Se debe crear un banco nacional en cada país y se deben conectar a estos bancos nacionales mediante un nuevo sistema de Bretton Woods que otorgue crédito barato a largo plazo para proyectos de desarrollo claramente definidos. Luego se debe tener la cooperación internacional. Yo creo que entre los jóvenes en particular, la idea de que la cooperación debe reemplazar al enfrentamiento es una idea que se entiende muy fácilmente. Hubo varias, especialmente jovencitas, que me hicieron muy feliz porque yo estoy a favor del poder de la mujer. Y ellas especialmente enfatizaron que la pasión que necesita movilizarse para eso es el ágape. El cambio que debe ocurrir debe basarse en el amor para la humanidad. En esta discusión, uno podía tener una idea de lo que va a parecer este nuevo sistema. Es decir, que los geopolíticos quedarán por fuera. La gente que piensa que puede empezar guerras sin fin solo por el poder lucrativo, esa es una idea obsoleta de los trogloditas. El futuro debe pertenecer a los jóvenes que organizan al mundo en una manera diferente, a favor de cada país. Esa fue, de hecho, una llamada muy esperanzadora y yo le pediría a la gente que nos ve que se ponga en contacto con nosotros para ver cómo se puede unir a esto. Cuando hablas de los trogloditas, mira lo que está pasando en Europa con la Unión Europea, la pelea que está sucediendo en torno a la continuación de las políticas neoliberales. Esto contrasta totalmente a lo que tú estás hablando de los jóvenes, que hay una ausencia total del ágape. ¿Puedes decirnos qué está sucediendo en la Unión Europea? Ya casi es una cuestión del pasado hablar de la Unión Europea.
Realmente es una interrogante. ¿Cuánto tiempo esta estructura continuará? ¿No hay una solidaridad? Hay una gran pelea ahora entre Alemania e Italia, Francia y los otros países europeos. Es un poco sobre el tema equivocado, este tema de los eurobonos, que yo creo no es una buena idea, porque todavía está en el ámbito de los rescates bancarios. Solo para mencionarlo entre paréntesis, solamente ayer la Reserva Federal abrió su crédito repo a todos los otros bancos centrales. Eso significa que tienen la intención de que cada banco ayude a rescatar al otro. La Reserva Federal antes había dirigido 4 billones para el rescate del sector bancario de Estados Unidos, lo que fue calificado por el congresista republicano Thomas Massie como la mayor transferencia de riqueza de la gente ordinaria a los muy ricos y a los banqueros. Esto es parte de los eurobonos, así que no estoy a favor de los eurobonos. El conflicto que ha surgido entre Alemania y Holanda y Austria por un lado y estos países por el otro lado tiene que ver con un tema real, que es que obviamente los países del sur, especialmente Italia y España y cada vez más Francia, están sufriendo una tasa de crecimiento exponencial de este virus. Y ellos han exigido que haya algún mecanismo financiero organizado por la Unión Europea, lo cual lo bloqueó Alemania en particular y Holanda y Austria. Así que lo que estos países dicen, que esta es la fea cara de Europa. Dicen que el tono se ha vuelto muy pesado. Por ejemplo, los medios italianos, y yo creo que también el primer ministro Conte, estaban diciendo que si esa hubiera sido la actitud de los otros países europeos en la conferencia de la deuda en 1953 en Londres, donde se anuló la mitad de la deuda alemana, lo que obviamente fue un factor muy importante en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Si no se hubiera hecho, Alemania todavía viviría en montañas de basura. Así que el tono se está volviendo muy pesado y todos, Italia, España, Serbia, dicen que han recibido más ayuda de China, de Rusia, de Cuba, incluso el pequeño país de Albania ha mandado a un grupo de 30 personas de personal médico a Italia para ayudar. Se puede ver realmente quién es un amigo y quién está completamente motivado por otras razones. Esto va a continuar y yo creo que esta campaña en contra de China, que proviene de Pompeo, de la revista Foreign Affairs, del Consejo de Relaciones Exteriores, todos siguen todavía con esta campaña perversa en contra de China. Yo creo que eso va a desaparecer, porque la gente en esta crisis ve quién está ayudando y quién no lo está. Yo creo que la situación en Europa, tal vez en una semana o 2 semanas, la próxima vez que hablemos encontraremos que no existe la Unión Europea. Eso no es algo malo porque era una creación mala desde el principio. No podía funcionar. Nunca existió. No hay un pueblo europeo. Hay muchas naciones y muchas culturas, pero la burocracia europea es una estructura perversa que no corresponde a los intereses de sus propios miembros. Entre más pronto sea reemplazada por algo más, ya sea por una alianza económica eurasiática de naciones soberanas, desde el mar de China a Vladivostok, a Lisboa, o algún otro tipo de nueva alianza de repúblicas soberanas que trabajen juntas para lograr un nuevo orden económico mundial. Eso no significa que los países europeos no puedan trabajar juntos, pero no deben estar bajo el control de alguna estructura supranacional. Yo creo que vamos a ver grandes cambios en el próximo periodo y requiere la intervención activa de cuantos más ciudadanos sea posible. Así que por favor pónganse en contacto con nosotros y ayúdennos a tratar de cambiar la agenda a gran escala.
Para lograr esa meta, el Instituto Schiller va a tener una conferencia internacional el 25 y 26 de abril. Danos una idea de lo que esperas lograr con esta conferencia. Tuvimos que cambiar esa conferencia que ya habíamos planeado durante mucho tiempo para que sea una conferencia por Internet, porque no pueden haber conferencias físicas en este momento. Pero hay una ventaja en eso, que se puede llegar a un público mucho mayor. Por lo tanto, la gente debe empezar a registrarse para ver esa conferencia, porque así también se le dará información adicional y los materiales que pueden leer antes para prepararse y poder participar de una manera más activa en esta conferencia. Vamos a tratar de hablar de los temas en esa conferencia que pensamos que estos grandes gobiernos deben abordar. Así que trataremos de informar a la población de los cambios que son necesarios en la alianza estratégica, los cambios culturales necesarios, la necesidad de tener un renacimiento clásico del arte y la música. Vamos a hablar de las fronteras de la ciencia, lo que es necesario para derrotar no solo al coronavirus, sino realmente tener un sentido completamente diferente de la medicina espacial, de los logros en la biofísica óptica, en redefinir qué es la vida, lo que necesitamos conocer para poder combatir tales problemas de una manera mucho mejor. Y naturalmente, ¿cuáles deben ser los principios de la economía física cuando reconstruyamos a la economía mundial? Así que definitivamente deben ponerse en contacto con nosotros, registrarse para la conferencia y ser parte de ella. Yo quisiera pedirle a todos que se unan en esta movilización haciendo algo muy simple. Compartan esta videoconferencia, distribúyanla, que sus amigos la miren. Luego vayan a la página del Instituto Schiller, de la Rouge PAC, y estudien estas ideas que creó Lyndon LaRouche en los 60s y 70s, que no solamente son válidas, pero que representan los principios universales. Es a través de regresar a ese tipo de principios como podremos restaurar a la humanidad. Helga, muchas gracias por tus comentarios y por acompañarnos. Y como digo siempre, espero que nos veamos la próxima semana. Sí, hagamos algo para que la humanidad tenga una mejor dirección.